Bueno, buenas tardes oficialmente a todos y a todas. Entonces vamos a continuar con nuestra clase de sistema de bombeo de la Cátedra Mecánica de Fluidos del Plan Industrial de la FIUNA filial, mejor dicho, FIUNA San Lorenzo, Campus San Lorenzo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla aquí con ustedes. Y bueno, continuamos con el material que ya lo venimos trabajando. La clase pasada, para repasar un poco, habíamos visto leyes de semejanza, las pérdidas que se tienen en las bombas, estas son diferentes, no confundan por favor con las pérdidas en la instalación. Las pérdidas en la instalación son una cosa y estas son las pérdidas que hay en las bombas, que son en realidad pérdidas prácticamente inevitables, ¿verdad? Que, como la que hablamos de pasada, las hidráulicas, las volumétricas, las mecánicas, que a su vez llevan entonces a un rendimiento consecuente en cada área y a un rendimiento total. Y luego la potencia hidráulica, como también la vimos en la clase pasada. Bueno, hoy vamos a ver un concepto que se llama número específico de revoluciones. Bueno, este es un concepto que está también ligado a lo que vimos en la clase pasada, leyes de semejanza, en el cual voy a tratar de ser bien explícito, ¿no? El número específico de revoluciones de una bomba centrífuga determinada va a corresponder al verdadero número de revoluciones por minuto de una bomba geométricamente semejante con la primera, pero que tenga la siguiente performance: caudal nominal de 1 metro cúbico por segundo y altura manométrica de 1 metro. ¿Qué quiere decir eso? Imaginémonos que tengamos que nosotros, esto serviría para dos fines. El primer fin tiene que ver con cuando uno tenga que verificar si una bomba, el diseño de una bomba va a cumplir con lo requerido. Imagínense, y pensemos no en una bombita pequeña de jardín, sino que en una bomba grande. Pongamos como ejemplo una bomba que sea la mitad de la turbina de Itaipú en tamaño. Que aquí no la tenemos, pero en otros países hay, ¿verdad? Entonces, el número específico de revoluciones precisamente nos sirve para poder entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comprar una bomba de un fabricante que está en alguna parte del mundo, entonces le decimos, bueno, quiero que me fabrique esta bomba de tamaño grande, ¿verdad? Y bueno, si nosotros esperamos que el fabricante fabrique todo, nos envíe a Paraguay, instalamos y ahí probamos y resulta que no cumple con lo especificado, entonces, ¿qué hacemos? Mandarle otra vez de vuelta con todo lo que eso implica. Entonces, uno de los fines del número específico de revoluciones es justamente el poder hacer pruebas cuando se hace una compra de una bomba importante. Y repito ese concepto, una bomba importante en tamaño. Porque si se trata de una bomba pequeña, no tiene sentido hacer esto. Pero sí cuando se trata de una bomba grande, entonces lo que hace el fabricante es fabrica un modelo que cumple con estas condiciones. Y entonces los ensayos se hacen en el modelo. Y luego se extrapola los resultados a lo que sería el prototipo.
Entonces, si ustedes son inspectores de fiscalización de una compra de una bomba importante, entonces van a asistir a, seguramente en su laboratorio, el fabricante va a hacer un ensayo en la bomba que él fabricó en un modelo de tamaño reducido, pero geométricamente semejante, en el cual va a hacer las pruebas. Entonces, si en ese modelo se cumplen las pruebas, porque tiene el número específico de revoluciones determinado, para el caso de la bomba prototipo, entonces ahí recién se dice, ok, construye el prototipo. Entonces ahí el fabricante recién construye el prototipo. Ese sería uno de los fines. El otro fin de este concepto de número específico de revoluciones se da cuando tengamos que nosotros seleccionar una bomba. Entonces nosotros estamos en la fase inicial del proyecto, queremos saber si la bomba va a ser una bomba centrífuga, a ver si encuentro acá, como esta, por ejemplo, ¿no? Que ustedes ven que tiene una determinada forma, o va a ser una bomba centrífuga que tiene una forma como esta, donde está ahí la bomba está abierta, o sea, la tapa, lo que se ve aquí es la tapa de la bomba. Entonces aquí se abrió para poder ver, acá está el impulsor. Esta es una bomba que se llama de carcasa bipartida, es una bomba de flujo mixto. O si la bomba va a ser una como esta, que es una bomba axial. Entonces se dan cuenta que de acuerdo a cuál es el tipo de bomba, las instalaciones para esa bomba, tanto las instalaciones electromecánicas como la obra civil, va a ser diferente. Va a ser diferente en este caso, que en este caso, o que en este caso. Entonces, el número específico de revoluciones nos sirve justamente para poder predeterminar cuál va a ser la bomba más adecuada para una determinada instalación. Entonces, ¿cómo se determina el número específico de revoluciones? Acá tenemos, en función del caudal, que es número específico n sub q, n sub s sub q, va a ser igual al número de vueltas real que va a tener la bomba verdadera, multiplicado por el cuadrado, por el caudal a la 1 medio, dividido la altura manométrica a la 3/4, donde el caudal tiene que estar medido en metros cúbicos por segundo, la altura manométrica en metro columna agua y la revolución y el número de vueltas del eje en revoluciones por minuto. También se puede calcular el número específico de revoluciones en función de la potencia. Entonces, en ese caso, el número específico de revoluciones en función de la potencia va a ser igual a n, el número de revoluciones verdadero, multiplicado por la potencia verdadera a la 1 medio dividido la altura manométrica verdadera a las 5 cuartos. Donde n debe estar en HP, h, la altura manométrica debe estar en pie y n en RPM. Entonces, conociendo el número específico de revoluciones, entonces se puede entrar en esta tabla, en el cual se puede ver entonces el número específico de revoluciones. Aquí estamos viendo cómo el número específico de revoluciones varía entre estos valores, entre 500, ¿ya?, para el caso del sistema americano, como el que vimos recién, o en el caso del sistema métrico, entre 10 y hasta 20, en el sistema métrico, entre 500 y hasta 1000, en el sistema americano para las bombas radiales. Luego tenemos que va entre 30 a aproximadamente 120, 130, 150 tal vez, para en el sistema métrico, y serían entre 1500, aproximadamente 8000 en el sistema americano, para las bombas de flujo mixto o diagonales, como dice acá. Y finalmente,
desde aproximadamente 180 para arriba en el sistema métrico y de aproximadamente 8000 para arriba en el sistema americano, las bombas van a ser necesariamente axiales. Entonces, luego podemos venir a un gráfico que ya vimos antes, aquí, y entonces podemos nosotros predimensionar la bomba más adecuada para un determinado uso. Ven, aquí dice zona de empleo con buen rendimiento. Aquí tenemos el número específico de revoluciones y cuál sería la bomba más adecuada teniendo como datos el número específico de revoluciones y la máxima altura manométrica en metros en el rotor. Entonces, fíjense, para el caso de las centrífugas, toda esta es la zona de buen rendimiento para las centrífugas. Si nuestra bomba tiene un número específico de revoluciones entre 50 y aproximadamente 220, 230, entonces, y tenemos una altura manométrica, por ejemplo, de hasta 100, o sea, en toda esta zona, las bombas centrífugas radiales van a ser las que tienen mejor rendimiento. La zona de actuación de las bombas de flujo mixto, como estamos viendo aquí, es esta. Serían las bombas de flujo mixto, a partir de aquí más o menos en realidad. Estas dos de flujo mixto. Y finalmente la zona de actuación de las bombas axiales. Número específico de revoluciones mayor a 500. Entonces, si nosotros tenemos un caso de número específico de revoluciones 1000, por ejemplo, y altura manométrica máxima a vencer de 8 metros, entonces la bomba más adecuada va a ser una bomba axial. Por otro lado, si yo tengo una bomba que tiene un número específico de aproximadamente 60, ni más para acá, 75, y una altura manométrica de 100, más o menos, entonces la bomba más adecuada va a ser una bomba de flujo radial. Entonces, esto lo que nos ayuda es a preseleccionar la bomba más adecuada y también, por supuesto, con ella vamos a tener predefinida cuál va a ser la obra civil necesaria. Ojo que si yo tengo este caso acá, un número específico de revoluciones de 1000 y una altura manométrica de 8, que me dice que lo ideal es instalar una bomba axial. Si yo instalo aquí una bomba centrífuga, no es que no va a trabajar. Esa bomba centrífuga va a ser una bomba como esta, una centrífuga radial, perdón. Solo que no va a tener el rendimiento adecuado. Va a tener un rendimiento muy bajo. Con lo cual estaríamos perdiendo energía, con los costos operativos de esa bomba van a ser muy altos. ¿Sí se entendió el concepto? Me dan un comprendido, por favor. ¿Me están escuchando? ¿Se entendió el concepto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos más o menos repetir, profe, al Excelente. obtener Con todo el gusto. número? Con todo gusto. Voy a repetir desde el comienzo. Bueno, gracias por preguntar. Bueno, nosotros tenemos aquí
el número específico de revoluciones. Entonces, este es un concepto desarrollado justamente por los fabricantes de bombas para poder ayudar a dos funciones. Una es poder, cuando uno va a comprar una bomba muy grande y tiene que hacer la recepción de ese equipo. Y como le expliqué, imagínense que ustedes hacen fabricar una bomba que tenga un peso total de 5 toneladas y le dicen al fabricante que está en Alemania o en Japón que le envíe la bomba, ustedes traen, instalan y ahí se dan cuenta que la bomba no cumple con los requerimientos, con las especificaciones técnicas que ustedes le dieron. O sea, no da la altura, no da el caudal adecuado ni da la altura manométrica solicitada. ¿Qué hace con esa bomba? Tiene que devolver otra vez a Europa o a Asia. Entonces, para eso sirve, es uno de los usos del número específico de revoluciones. Ustedes pueden entonces decirle al fabricante, construirme un modelo con el mismo número, este número específico de revoluciones. Y entonces, el número específico de revoluciones va a ser la rotación real a la que van a hacer trabajar esa bomba, el caudal a la 1/2 y la altura manométrica a las 3/4, cuando se trata del sistema métrico. Si se lo hace en función de la potencia, entonces la misma cosa, n mayúscula, la potencia a la 1/2 dividido la altura manométrica a las 5/4. Y acá están, tanto aquí como aquí, las unidades en las que tienen que estar. Entonces, ahí entra la segunda función del número específico de revoluciones. Como le mostré recién, aquí tenemos en este gráfico, entonces se ve aquí, específicamente aquí. Entonces, el número específico de revoluciones y cómo son los rotores, los impulsores de esos valores del número específico. Acá tenemos en la parte de arriba de esta escala en sistema métrico, en la parte de abajo en el sistema americano. Recuerden la fórmula esa. Entonces aquí en el sistema métrico teníamos una fórmula y en el sistema americano un poquito hacia atrás para recordarles, fíjense. Sistema métrico, sistema americano. Entonces, viendo atrás aquí, de acuerdo a cuál es el número específico de revoluciones, calculada por esa fórmula, entonces tenemos nosotros las bombas que son centrífugas radiales, o sea, que tienen flujo radial, las de flujo mixto aquí, y las axiales. Entonces, el número específico de revoluciones a mí ya me da una idea de cómo va a ser la bomba que tengo que seleccionar. Eso quiere decir, si yo caigo más o menos entre 10 y 20 números específicos de revoluciones en el sistema métrico, o entre 500, un poco más de 1000 en el sistema americano, la bomba va a ser una bomba radial. Si el número específico de revoluciones está en esta franja, tanto en el sistema métrico como en el sistema americano, entonces la bomba va a ser de flujo mixto. Y desde este valor del número específico de revoluciones para más grande, más adelante, la bomba va a ser de flujo axial. Eso es lo que me dice este gráfico. Aquí está puesto lo que dice la fórmula. Lo que dice la fórmula solamente en forma de gráfico. Y me dice para más cuál va a ser la bomba, el tipo de bomba más adecuado. Entonces, lo que yo les dije después es que si nosotros con este valor de número específico de revoluciones venimos a este gráfico, entonces, conociendo el número específico de revoluciones,
en este caso en el sistema métrico, y la altura máxima, la altura manométrica máxima en la que va a trabajar la bomba, entonces yo puedo determinar cuál va a ser la zona de rendimiento óptimo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la altura manométrica de la bomba que tengo que seleccionar es de 80 metros cúbicos hora, puedo venir acá a la zona de rendimiento óptimo, bajo aquí, entonces encuentro que la bomba más adecuada va a ser una bomba de flujo radial de número específico de revoluciones aproximadamente 130. Esa sería la altura manométrica real, profe. La real. La que ustedes ya determinaron porque conocen dónde van a instalar. Ustedes quieren llevar el agua de un río, de un arroyo, de un lago, de un tajamar, a la punta de un cerro, de una lomada que tiene 80 metros, 70 metros, ¿no? Entonces calculan la altura manométrica probable. Entonces entran con el valor de altura manométrica, vienen a la zona de rendimiento óptimo y ahí entonces pueden obtener que esa bomba, la bomba más adecuada va a ser una bomba de flujo radial. Entonces ya saben más o menos qué formato, qué forma va a tener esa bomba. Si el caso es que ustedes están en un río y quieren hacer el muro de contención de un río, por ejemplo, ¿verdad? El muro de contención de Alberdi, la ciudad de Alberdi. Entonces, la altura manométrica máxima a vencer es de digamos, 8 metros. Entonces, yo con 8 metros vengo a la zona aquí de rendimiento óptimo y ahí entonces puedo darme cuenta que la bomba más adecuada va a ser una bomba de flujo axial. Entonces, si yo selecciono una bomba de flujo axial, cualquiera sea el fabricante, para esta situación voy a tener, aquí ya podemos incluso determinar el número específico de revoluciones necesario, 1000, y saber que esa va a ser una bomba de flujo axial. Por lo tanto, la obra civil necesaria va a ser, en ese caso, una como esta. Esta es una bomba axial de eje vertical. Y justamente este es un muro de contención. ¿Qué tal? ¿Mejoró? ¿Se entendió más? Hola. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y qué pasa en el último gráfico si tu altura manométrica es de tanto, pero el número de vueltas está en otra zona? A ver, vengo a acá, en este gráfico. Uy, este. ¿O cuál? Así mismo, Este. tipo, ponerle que el número de vueltas que nos salió sale grande, tipo 1000, Sí, 1000. y Acá. nuestra altura es de 80, la que necesitamos. No, es que eso que vos estás planteando es imposible, ¿verdad? Porque vos lo que buscas es la zona de rendimiento óptimo. Entonces, tenés que entrar con tu número específico de revoluciones, conocido, que ya calculaste por la fórmula que vimos antes, o entras con la altura manométrica máxima que vos crees que va a tener tu proyecto. Entonces, con la altura manométrica máxima, si entras, por ejemplo, venís a la zona de rendimiento óptimo y ahí te vas para abajo. Entonces, tu número específico de revoluciones tiene que ser de 1000, por ejemplo. Entonces, el número específico de revoluciones de 1000 te indica que la bomba va a tener que ser una bomba de flujo axial para que tenga buen rendimiento. No sé si se entendió. Hola. Sí, profe. Bueno,
Parece que no, porque es una duda. Mira, vos tenés que entrar con una de las dos valores. O entrar con la altura manométrica máxima o entras con el número específico de revoluciones. Entonces, Viste que para hallar el número de revoluciones, luego nosotros usamos la altura manométrica, entonces debería lo de exactamente, tirarnos un valor. exactamente. Debería tirarte ya hacia un valor. Va a coincidir ya mucho con esto acá. Este gráfico, ¿verdad? Es en ese sentido, ¿verdad? Como usarlo para una preselección. Entonces, tal vez sirva más para teniendo la altura manométrica máxima. Teniendo la altura manométrica máxima. Entonces, yo digo, bueno, tengo esta altura manométrica máxima de mi proyecto. Bueno, saco de las condiciones geométricas. Y quiero una bomba de buen rendimiento. Entonces, esa bomba de buen rendimiento, ¿qué tipo de flujo va a tener? Entonces, llego hasta aquí y ahí bajo. Si fuese 50 ahora, entonces entro aquí en la zona de buen rendimiento, que esta franquita no va. Entonces, más o menos vemos que tiene que ser una radial rápida o posiblemente una helicocentrífuga, es decir, una de flujo mixto ultra rápida. No sé si estás viendo, ahora yo tomo acá, vamos a marcar un poco. Tengo acá, vamos al caso de 50. Tengo aquí, para 50 tiene que estar en esta franja más o menos. La zona de rendimiento óptimo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, desde aquí, todavía no consigo. No sé si es mi mano. Si alguien sabe cómo se puede hacer esto, por favor, me da una ayuda. ¿Cómo trazar acá una vertical? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Hola? Sí se ve, profe. Bueno, acá nos vemos entonces que la bomba más adecuada, sí, la que va a tener un rendimiento bueno, tiene que tener un número específico que va a estar aproximadamente entre 160, más o menos aquí, y aproximadamente 250. Y para este caudal de 50, esa van a ser los números de NSQ, va a tener que estar. NS va a tener que ser mayor que, digamos que esto sea 160, y menor que 250. Y con eso ya tengo también definido, yendo más aquí abajo, que la bomba va a tener que ser una bomba de flujo radial rápida o una de flujo mixto ultra rápida. Fíjense aquí cómo la forma de los rotores ya se parecen un poquito. Ya, esta es una radial que está tendiendo a ser de flujo mixto y aquí ya tenemos una de flujo mixto eh, no tan aladeado, con una trayectoria de flujo no tan aladeado todavía. ¿Se entendió mejor el problema? Hay como... Hola. Sí, profe. Bueno, la otra forma de utilizar este mismo gráfico sería, si nosotros conocemos, calculamos ya el número específico, en base a los datos que tenemos. Entonces, me salió el número específico de 1000. Entonces, yo con el número específico de 1000,
veo que la zona de rendimiento óptimo está entre este punto y este punto. Entonces, eso quiere decir que esa bomba que tiene un número específico de revoluciones de 1000 RPM, va a tener un rendimiento óptimo siempre y cuando la altura manométrica máxima esté entre más o menos, como se puede ver aquí, 7 metros y 11 metros. Si la altura manométrica superan esos valores, supera el valor está por debajo de 7, está por encima de 11, entonces la bomba ya va a salir de la zona de rendimiento óptimo. No quiere decir que no va a trabajar, sino que ya no va a tener un buen rendimiento. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, profe. Excelente. Bueno, eso es todo lo que se refiere a número específico de revoluciones. Es un concepto muy útil para la fase de, como le digo, preselección de la bomba, eventualmente una recepción de una bomba grande. Preguntas sobre el número específico de revoluciones, algo que se haya quedado en el tintero que no. ¿Preguntas? Muy bien, no hay preguntas. Entonces, pasamos al siguiente punto del programa. Y ese punto se refiere a lo siguiente. Yo voy a ir a... Muy bien. Voy a llegar a este Jamboard aquí. Bueno, nosotros trabajamos con bombas para satisfacer la necesidad de transporte de un fluido. Entonces, para entender un poco el concepto, voy a graficar aquí una curva que me da la demanda, vamos a poner del sistema metropolitano de la ciudad de Asunción. Es decir, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la demanda para el sistema metropolitano de la ciudad de Asunción? ¿Cómo creen ustedes que va a ser la curva de demanda de caudal en función del tiempo?
¿Alguien que me pueda decir cómo creen ustedes que va a ser el sistema de la curva de demanda de caudal de, por ejemplo, del sistema metropolitano de Asunción? Tienen aquí las horas del día. Aquí tenemos aquí sería 0 horas. Aquí vamos a tener las 6 de la mañana, mediodía, 18 horas. Y aquí otra vez 24 horas. Ahí se cierra el ciclo, se cierra el día. ¿Cómo sería la curva creen ustedes que sería la curva de demanda de caudal de abastecimiento de agua a una ciudad, como el caso de Asunción? No sería senoidal, profe. Tipo los picos más. Senoidal. Sí. Senoidal. ¿Cómo más o menos? Y los picos más altos serían a las 6, a las 12 y a las 18. A las 6, a las 12 y a las 18. Bueno, en realidad sería toda una dicha para las empresas de distribución de agua potable que tuviesen una distribución senoidal. La verdad es que no tiene una distribución senoidal. Lo que sí tiene se puede decir que es una curva periódica. O sea, empieza a las 6 de la mañana, perdón, a la medianoche, 0 horas. Todo el mundo está durmiendo, la mayoría está durmiendo, salvo la gente que barra o los que están trabajando de noche. Entonces la demanda de agua es tal vez una de las más bajas a esa hora. Estaríamos por aquí. Luego, a las 6 de la mañana, sin embargo, todo el mundo está ya en pie, camino al trabajo, a la facultad, a donde sea, ¿no? Entonces, aumenta ahí el consumo. Generalmente, al mediodía, la mayoría todavía está en su trabajo o alguna parte en la facultad, de lo que sea. Entonces, para el mediodía en realidad baja un poco el consumo. Así que viene así. Y después, a las 18 horas, todo el mundo salió de su casa, ya al trabajo, o está en la facultad, de donde sea, y está en su casa, se tomó un baño, entonces, antes de ver la novela, y acá vuelve a subir. Una cosa más o menos así. Después te vuelve otra vez a bajar, y a las 24, digamos que se iguala otra vez aquí con este valor. Y este ciclo se repite aproximadamente con la misma periodicidad. O sea, esto es lo que se llama una curva multimodal, tiene dos modas aquí. Esta es una curva periódica, pero no es sinusoidal. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos determinar la ecuación de esta curva? Solo el silencio me responde. Pregunta de 5 puntos. ¿Cómo podemos determinar la ecuación de esta curva? Teniendo datos solo el gráfico, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Teniendo datos solo ese gráfico, ¿verdad? Tenemos los datos aquí. O sea, se Y va a yo creo que tener... Disculpa. puedes hallar la curva dándole los valores con los puntos que tenés. Por ejemplo, el pico más alto es 6. O sea, tenés los O sea, caudales a ese vamos a punto, ¿verdad? tener, según vos, vamos a tener entonces una curva más o menos, digamos, una aproximación. O decir, este punto aquí, entonces acá le trazamos una recta, después acá arriba tenemos este punto aquí, entonces le trazamos otra recta, sería eso. ¿Así? ¿Está bien? No. No, Porque vos, por ejemplo, los caudales a esa hora no tenés el valor, ¿verdad? claro que sí tenés.
Eso se está midiendo. La salida de la planta de tratamiento se mide cuánta agua se está bombeando a la ciudad. Entonces tenés que a las 0 horas el caudal medido era de tanto, el caudalímetro marcó tanto, a las 6 de la mañana marcó tanto, a las 3 de la mañana. Entonces puede tener casi como una curva continua, ¿verdad? Dependiendo del equipo de medición de caudal, el caudalímetro puede ser hasta una curva continua, se puede obtener. Entonces, concretamente, ahí hay que recordar a un señor que hizo mucho por la ciencia que se llamaba Fourier. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Fourier? Fourier, horrible. ¿Qué decía el teorema de Fourier? ¿Saben quién era Fourier, verdad? Yo no la de... ¿Ah? ¿Me escucharon? ¿Qué es el teorema de Fourier? El teorema de Fourier dice que toda curva periódica, por la condición de que sea periódica, toda curva periódica puede ser descompuesta como la suma de una onda, una curva fundamental más una serie de armónicas. O sea que esta curva se podría representar entonces como una onda fundamental más una serie de armónicas. Eso es lo que es el teorema de Fourier. Y las armónicas son todas sinusoides, es decir, son sinusoides. Entonces lo que hacemos es descomponer esta curva en su espectro de sinusoides. ¿Saben de qué le estoy hablando? Hola. Alguien que me responda. Señales de vida, por favor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Saben de qué le estoy hablando? ¿No? ¿Vieron alguna vez teorema de Fourier? Sí, muy bueno. Bueno. Pero eso no es el objetivo del curso, ¿verdad? Entonces queríamos saber si estaba un poco... Bueno, perfecto. Entonces, si quisieran, ustedes pueden hacer de esa forma. Ahí van a poder obtener con bastante precisión cómo es la ecuación de esta curva. La otra sería utilizar el método de los mínimos cuadrados, ¿verdad? Que es para encontrar una curva que se adapte a esta. Pero eso con el Excel se puede hacer, ¿verdad? Pero lastimosamente aquí van a hacer, fíjense que va a ser una curva bastante compleja, entonces posiblemente la similitud con la realidad no sea tan buena. Bueno, de todas formas se puede saber esto. Y como a nosotros lo que nos importa son los valores notables, es decir, este valor a las 0 horas, a las 6, a las 12. Fíjense que este no tiene que ser necesariamente igual a este. En las 18 no tiene que ser necesariamente igual a este máximo. Esta curva otra vez tiene tiene la misma forma, pero unos determinados valores en verano y otra en invierno. En verano no se consume más agua. Entonces posiblemente la curva pueda tener más, los picos sean más pronunciados que en el invierno. La forma es más o menos siempre la misma. En zonas rurales, sin embargo, imagínense usted en la campaña, como se suele decir, la gente se levanta muy temprano, ¿verdad? Y generalmente no se bañan ahí con el fresquito, ¿verdad? Entonces, no se bañan a las 6 de la mañana. Entonces, generalmente en el interior es un poco más, la curva ha sido un poco más plana, por decirlo así. O sea, puede tener así aproximadamente. ¿Por qué? Porque las costumbres son diferentes allá. Entonces, el consumo de agua es más constante en el día. Bueno,
Pero concentrémonos en lo que pasaría en Asunción, en el sistema metropolitano de Asunción, ahí de ESAP. Entonces acá tenemos estos picos, tenemos este pico, tenemos este pico. Entonces, tenemos este valor de caudal y tenemos este otro valor de caudal. Entonces queremos seleccionar la bomba más adecuada para abastecer de agua a la ciudad. Entonces, ¿qué caudal adoptamos? El mayor no sería, profe. El mayor. O sea, vamos a comprar una bomba. ¿Quién habló? ¿Teresita? ¿Puede ser? Por la voz. Giovanna soy. Joana. O sea, vos decís Joana, entonces adoptaba una bomba que nos entregue un caudal Q2. ¿Está bien? Joana. Sí. Sí. Bueno. ¿Todos concuerdan con Joana? Sí, profe. ¿Todas? Muy bien. Qué capacidad de convección tiene Joana. Entonces, Q2. Bueno. Entonces compramos. La ingeniera Joana, ingeniera jefe ahí del sistema de agua, de la empresa de abastecimiento de agua, dice que se compra una bomba a un caudal Q2. Bueno, esa bomba cuesta, qué sé yo, $500,000. Muy bien. Se trae esa bomba, se instala. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa bomba va a estar entregando, por supuesto, como le especificamos, un caudal Q2, siempre. ¿Cierto, Joana? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema está aquí? Estamos aquí, está el consumo, y nuestra bomba está bombeando Q2. A las 6 de la mañana nosotros necesitamos este caudal nomás, pero la bomba no entrega Q2. Para eso se diseñó así. ¿Cierto, Joana? Entonces, en este caso tendría que verse la posibilidad de que de acuerdo a la hora entre el caudal que necesita, ¿verdad, profe? ¿Y cómo hacemos eso con la bomba? Si la bomba está preparada para entregar Q2, ¿cómo haríamos? Y entrega Q2, necesariamente. Porque es el caudal que le especificamos al fabricante. La misma cosa va a ocurrir a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, el caudal que se necesita es Q1, pero él me está entregando, la bomba me está entregando Q2. Voy a tener acá este caudal, digamos así, en exceso. Al mediodía, cuando vuelva acá el caudal, yo necesito este caudal nomás, pero la bomba me va a seguir entregando este caudal. Entonces voy a tener este exceso de caudal. Recién a las 18 horas, el caudal que me entrega la bomba va a coincidir con el consumo. Y después otra vez, pasadas las 18 horas, entonces voy a tener aquí, en este horario, qué sé yo, las 20 horas, voy a tener otra vez aquí un delta Q. Y a las 24 horas, otra vez un caudal sobrante. Este. Entonces, ¿quién era Joana? Presidente de la empresa, le dice, pero aquí estamos gastando un montón de caudal ahí que nos sobra.
¿Qué le decimos, Joana? Joana, Sí, profe, estoy acá, pero estoy todavía pensando. pensando. Muy bien. Bueno, se dan cuenta, Joana, lo importante es, está correcto lo que dijiste, Joana. Pero se dan cuenta cómo eligiendo una bomba para el caudal máximo, nos encontramos con este problema. Y esto es lo más alejado de la optimización que hay. Estamos como mínimo gastando energía, y posiblemente energía y agua, porque no sé qué vamos a hacer con la red, ¿verdad? Se va toda esta cantidad de agua que supera el consumo. Salvo que tengamos un sistema de reservorio donde pueda ir el caudal sobrante como almacenamiento, esto es en general un problema. Entonces, muchas veces, como vemos aquí, en vez de comprar una bomba que nos entregue un caudal Q2, tal vez hubiese sido más inteligente comprar dos bombas o tres bombas que nos entreguen, eh, por ejemplo, como mínimo este caudal y que en la medida que se necesite, entonces nos entrega este caudal. Después, cuando llega, va subiendo el consumo, entonces conectamos la segunda bomba. Entonces, tener este caudal, después una tercera bomba, incluso una cuarta bomba. Entonces, en vez de comprar una bomba del caudal máximo, compramos cuatro bombas más pequeñas, de tal forma que cada una tenga un caudal nominal igual al 25% del Q2. Uno, dos, tres bombas serían, perdón. No, aquí una, dos, tres, cuatro bombas. O sea que con la bomba 1, yo tengo este caudal. Entonces a las 12 de la noche va a estar trabajando solamente la bomba 1, las otras van a estar paradas. A medida que empieza a aumentar el caudal, entonces, acompañándole a la bomba 1, va a arrancar la bomba 2 y obtengo este caudal. Luego, a las 6 de la mañana, cuando el consumo llega a este punto, hago arrancar a su vez también la bomba 3 y después cuando llega otra vez cerca del mediodía, puedo volver otra vez a apagar la bomba 3 y me quedan trabajando solamente la bomba 1 y la bomba 2. Y después cuando llega a medida que va transcurriendo el día, entonces hacemos arrancar otra vez la bomba 3 aquí. Y cuando llegan las 18 horas, hacemos arrancar también van a estar las cuatro bombas trabajando. Con lo cual, entonces, optimizo el bombeo. Una vez que pasó las 18 horas, empieza a bajar otra vez, puedo ir otra vez. Cuando llego a este punto, puedo desconectar la bomba 4. Si sigue bajando el consumo, cuando llego a este punto, desconecto la bomba 3. Y así sucesivamente hasta las 24 horas que ya trabajando solamente otra vez la bomba 1. ¿Qué te parece, Joana, esa idea? Sí, me parece mejor, profe. Entonces, en vez Yo, de yo comprar la verdad creí que era solo una bomba, por eso nomás te dije el pico más alto. claro, me di cuenta, por eso te digo que estaba correcta tu respuesta. La respuesta fue correcta. Pero, si nosotros queremos optimizar nuestro trabajo, tenemos que hacer esto. Entonces, en vez de tener aquí una bomba que nos dé un caudal Q igual a Q2, nosotros lo que podemos hacer, y eso cuesta $500,000 por el tamaño de la bomba, compramos cuatro bombas cuyo caudal sea aproximadamente 0,25 Q2. Y vamos a trabajar asociadamente a esas bombas. ¿Se entendió?
profe. Muy bien. Eso nos lleva entonces al concepto de asociación de bombas, que es lo que quería aquí mostrarle. Entramos aquí en lo que es asociación de bombas. Entonces, las bombas se pueden asociar de dos formas, en paralelo o en serie. Entonces, para hacer un poco continuo con lo que le mostré recién, empezaré por las bombas, la asociación de bombas en paralelo. Entonces, cuando asociamos bombas en paralelo, lo que estamos haciendo básicamente es esto que está aquí, esto que vemos aquí. Entonces, tenemos aquí dos bombas que tienen la misma succión, es decir, le entra fluido por o sea, por una sola tubería de succión. A ambas le llega de la misma tubería el líquido y luego lo expulsan o impulsan saliendo por una misma tubería de impulsión. Eso es lo que se llama una asociación en paralelo. Entonces, cuando asociamos dos bombas en paralelo, qué es lo que multiplicamos? ¿Qué es lo que aumenta? El caudal no sería problema. El caudal, exactamente. Fíjense aquí lo que ocurre es cuando asociamos en paralelo, lo que aumenta es lo que ocurre aquí viene, a ver, nuevamente, aquí viene un caudal Q. Disculpen, acá voy a... O sea, vamos a nuestro ejemplo. Entonces, esta bomba tiene un caudal Q igual a 0,25% del caudal total, y esta también tiene un caudal Q. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí vamos a tener un caudal, la salida, vamos a tener un caudal 2Q, el doble. Los caudales se suman. Entonces acá tendría que entrar un caudal 2. ¿Entienden? Aquí viene Q, aquí viene Q, aquí va a venir Q y aquí va a salir Q. Entonces, cuando las bombas están en paralelo, lo que se hace, lo que ocurre es que se suman los caudales, pero las alturas manométricas permanecen constantes. Es decir, la altura manométrica que entrega esta bomba y que entrega esta bomba se mantiene constante. No ganamos en presión, en caudal sería, hablando así pronto y mal. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, caudales en este caso, los caudales se suman y, así puedo escribirlo así, sumatoria de caudales, acá se suman los caudales y por otro lado, la altura manométrica se mantiene constante. Y eso es lo que se puede ver aquí en este gráfico. Voy a agrandarlo.
Eso es lo que se puede ver aquí. Entonces, como en el caso anterior ahí que vimos, ¿verdad? Supongamos que acá haya, esta es la bomba 1, la bomba 2 y acá hubiese una bomba 3. Aquí, instalada. Entonces, si nosotros tenemos, esta es la curva característica de la bomba 1, de una de las bombas. Es decir, asumimos que estas bombas son igualitas, como el caso que estuvimos analizando. Las bombas son igualitas, entregan el mismo caudal. Entonces, esta es la curva de la bomba operando sola. Cuando esa bomba opera sola, entonces, ¿dónde va a estar su punto de operación? Donde se intersecte con la curva de la instalación que tenemos aquí. Esta es la curva de la instalación. Entonces, cuando opera la bomba 1 sola, su punto de operación va a ser este. Acá tenemos altura manométrica y acá tenemos caudal. Ahora, por necesidad de operación, aumentó el consumo, entonces nos hemos obligado a conectar la segunda bomba. Si conectamos la segunda bomba, entonces esta va a ser la curva resultante de las dos bombas operando juntas, V1 más V2. Voy a tener que escribirlas aquí. Esta va a ser la curva de V1 más V2. Acá dice V2, no, pero en realidad es la resultante de las dos, V1 más V2. Cuando ambas trabajan juntas, entonces esta es la curva resultante. ¿Cómo yo puedo obtener esa curva resultante? Yo conozco la curva de operación de la bomba trabajando sola. Una cualquiera de ellas trabajando sola, pues son iguales. ¿Cómo puedo obtener la curva resultante? Para ello aplico justamente este concepto que está aquí. Cuando las bombas trabajan en paralelo, la altura manométrica se mantiene constante. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, para esta altura manométrica, la bomba 1 me entrega este caudal. Entonces, cuando yo arranque la bomba 2, que es semejante a la bomba 1, me va a entregar un caudal exactamente igual a este. Entonces tengo que tomar un segmento que sea igual a este. Este segmento, acá tengo un segmento igual y obtengo este punto. Ya tengo un punto más. Este punto, por supuesto, que es el que coincide en las dos curvas. Para caudal cero, las dos entregan esta altura manométrica. Eso no cambia. El segundo punto es, para esta altura manométrica, como ella se mantiene constante, el caudal de las dos bombas juntas va a ser la suma del caudal individual sobre ese punto. ¿Dónde yo leo ese caudal? Aquí abajo. Horrible, me digo. Trata de hacerlo mejor. ¿Entienden? Acá yo obtengo un caudal Q. Este caudal Q. Entonces, para esta altura manométrica, una sola de las bombas me entrega este caudal Q. Entonces, cuando trabajen las dos juntas, para la misma altura manométrica, yo voy a obtener un caudal. Este va a ser 2 veces Q. El caudal para esta altura manométrica. Luego, voy al siguiente punto. Tomo esta altura manométrica. Voy a hacer otro color para diferenciarlo. Entonces aquí tengo, para esta altura manométrica, la bomba actuando sola me entrega este caudal.
va a ser la Q en azul. Entonces, cuando trabajen las dos bombas juntas, entonces el caudal que voy a tener va a ser el doble. Quiere decir que voy a venir hasta aquí, y ahí entonces voy a obtener este otro punto, este punto, y ya tengo 3 puntos, ya tengo de mi curva resultante. Si este es Q, esto va a ser otra vez 2 veces Q. Luego voy a un tercer punto, voy al verde. Entonces, para esta altura manométrica, yo sé que el caudal que me entrega la bomba actuando sola es este valor. Y esta Q. Entonces, cuando trabajen las dos bombas juntas, para esta misma altura manométrica, el caudal que voy a tener va a ser 2Q. Entonces obtengo este punto de la curva y así lo voy haciendo sucesivamente. Entonces yo puedo finalmente trazar esta curva. La curva resultante de las dos bombas operando juntas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si hubiesen tres bombas, como el caso que tenemos aquí, una tercera bomba aquí en paralelo con las otras dos, el procedimiento va a ser otra vez el mismo. Quiero conocer la curva resultante, entonces simplemente lo que hago es, si aquí me entrega, una bomba me entrega el caudal Q, dos bombas me van a entregar el caudal 2Q y tres bombas me van a entregar un caudal, y de acá abajo, 3Q. Lo mismo hago con la altura manométrica en azul. Entonces, si acá me entregó este segmento Q, acá me entrega 2Q, y después me entregaría aquí 3Q. Y así sucesivamente. Entonces, conclusión, cuando trabaje la bomba 1 sola, voy a obtener este punto de operación, el punto en el cual se intersecta con la curva de la instalación. Este va a ser el punto de operación. Cuando trabajen dos bombas en paralelo, el punto de operación va a pasar a ser este, porque es la intersección de la curva resultante con la curva de la instalación. Y cuando trabajen tres bombas juntas, esta va a ser la curva resultante y el punto de operación va a ser el punto en el cual se intersecta con la curva de la instalación. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Me escucharon? Sí, profe. ¿Preguntas? De mi parte no, profe. No. Bueno, este sería el caso para el cual tenemos el caso más usual realmente, cuando se tienen varias bombas iguales. Es el caso que está atado con el ejemplo que les puse, ¿verdad? De un sistema de abastecimiento de agua. Entonces, en vez de comprar una bomba grande,
se compran 3 o 4 de capacidades más adecuadas como para abastecer el consumo variable. ¿Se entendió eso, Joana? Sí, profe. Entonces, ¿cómo tratamos ese problema acá? ¿Cómo determinamos el punto de operación? Es lo que le acabo de explicar. Nosotros podemos, teniendo la curva de operación de una de las bombas, podemos determinar la curva resultante de 2 bombas operando juntas o de 3 bombas operando juntas. ¿Preguntas? No, profe. No, muy bien. Entonces, vamos a dejar la clase por aquí sin antes dejarle este ejercicio. Aquí les dejo un ejercicio para que ustedes encuentren la curva resultante. Estas son 2 bombas que están trabajando en paralelo, pero no son bombas iguales. Fíjense que la curva de operación de una de ellas es esta y la curva de operación de la segunda es esta. ¿Cómo sería la operación de estas bombas cuando trabajan en paralelo? Entonces esto queda como tarea para la próxima clase. ¿Preguntas? No, profe, gracias. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que debe hacerse? Voy a repetir, tenemos 2 bombas cuyas curvas características están indicadas aquí, que tienen que trabajar en paralelo. Entonces, la pregunta es determinar cuál es la curva resultante de las 2 bombas trabajando en paralelo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase por aquí hoy y en la próxima clase entonces vemos este, este problema, cómo se resuelve este ejercicio y entramos en bombas en serie, la asociación de bombas en serie. Bueno, por mi parte, no me queda más que agradecerles la atención y estaremos viéndonos. Voy a dejar de presentar. Ahí apareció Laura. ¿Qué tal, Laura? Hola, profe. Perdón, hoy entré tarde porque salgo tarde del trabajo los lunes, entonces nunca puedo llegar a la clase a las 12:30. Y bueno, está bien. Por eso voy a dejar de grabar y conversar un poquito más.